A nombre de Grupo Megamedia, les agradecemos su presencia esta mañana en el foro acerca de un tema que nos parece que es particularmente sensible y que ha cobrado tintes dramáticos, sobre todo en las últimas semanas. Pues estamos seguros de que va a ser un tema interesante y que, pues, dados los perfiles de ustedes, pues será de sumo interés para nuestras audiencias. Vamos a transmitir en vivo las respuestas de ustedes a la primera pregunta de las que les planteamos, y cuando concluyan las 4 respuestas, cerraremos la transmisión en vivo y seguiremos grabando para después poner en nuestro portal todo el foro completo para los interesados en analizar el contenido completo. Maestra Adelaida, muchas gracias por la respuesta positiva. Fiscal, muchísimas gracias. Ariel, por la visita. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Si les parece, el tiempo que le destinaríamos a cada respuesta sería de 4 minutos, y cuando suene el timbre, pues les agradeceríamos ceder la palabra al siguiente participante. Pues entonces, la primera pregunta que les habíamos planteado es: ¿cuál consideran ustedes que es la raíz del problema de la violencia contra la mujer en el estado de Yucatán? Hola, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación que nos permite de una u otra manera visibilizar y entrar este tema, ¿no? Tan difícil y doloroso a la vez. Bueno, si nos preguntan nosotras como organizaciones que hemos estado acompañando casos de violencia en todas sus modalidades, no solo feminicidios, sino todas las demás violencias, creo que todo esto que está pasando, la raíz de todo esto es algo, podríamos comenzar con lo ancestral, ¿no? Todo lo que son las tradiciones, las costumbres, esos roles de género que se han ido asignando a niñas y a niños cuando nacen, esas formaciones que se van continuando primero en la familia, que tú eres el hombre, eres el machito, no puedes llorar, tú eres la niña, tienes que tener cuidado, o sea, cosas que se van repitiendo y fomentando, primero en casita, luego nos vamos a la escuela, donde pues desgraciadamente los maestros y las maestras aún no tienen una preparación de lo que es género, ¿no? Para poder hablar de violencia o de sexualidad, al menos es muy poco. Fui maestra 30 años, son muy pocas las pinceladas que se dan, ¿no? Y de ahí vamos formando a niñas y niños con estos criterios para ya luego pasar hasta donde estamos ahora. Creo que gran parte de la raíz de esta problemática viene de las políticas públicas, ¿sí? Siempre hemos dicho nosotras como organizaciones de la sociedad civil que es muy importante los perfiles que tengan las personas que ocupan estos puestos precisamente que tienen que ver con las mujeres, como lo es Fiscalía, como lo es el Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, como lo es el Centro de Justicia, como lo es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Creo que necesariamente las personas de los partidos que lleguen necesariamente tenían que buscar entre lo mejor que tengan, ver los perfiles que sean adecuados para que podamos avanzar, porque si no hacemos esto, creo que no vamos a poder, y esta violencia va creciendo día a día, por una parte. Por la otra, y es un tema también muy importante, aparte de los perfiles de quienes ocupan estos lugares, es la cuestión de los dineros. Parece mentira, pero cuando hacemos marchas el 25 de noviembre o hacemos algo, siempre decimos que las mujeres estamos en el discurso, pero no estamos en el recurso. ¿Cómo avanzamos si no se destinan presupuestos para poder trabajar en las escuelas, en las comunidades, en los lugares, en las salas de espera de hospitales y todo? Pero creo que también hay que hablar de las omisiones, ¿sí? Hay que hablar de las omisiones de quienes están en el poder. Un claro ejemplo de esto que yo pondría es cuando en el 2008 sucede algo tan importante para nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos conjuntamente gobierno y sociedad, y podemos avanzar con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2008. Llegamos hasta su reglamento. Es una ley que, si ustedes la leen, si esta ley se cumpliera, en Yucatán no habrían feminicidios, o tal vez menos,
y no habría tanta violencia. En 2014, no sabemos de dónde sale, y presentan una nueva ley, ¿sí? Una nueva ley con tantos defectos, tantas omisiones, tantas inconsistencias, y nos preguntamos, bueno, si trabajamos una ley, ¿por qué no trabajamos la segunda? ¿Por qué no analizamos? O sea, es estas políticas de quien llega y quien se va que no permiten una continuidad. Yo no sé si en realidad estemos en el tema, en los tres poderes. Un ejemplo, el Poder Legislativo, 2008, hay 5 clases de violencias nuevas. La violencia feminicida, que con mucho trabajo logramos que en el Estado, y tengo que reconocer la apertura de esta administración en Fiscalía, porque la anterior absolutamente cerrada la fiscal, nos reunimos con ella y jamás que pudiéramos trabajar lo que es protocolo de feminicidio. En tanto que con ellos sí, de hecho, mandamos un modelo, se trabajó, se aprobó, en tanto que pues con la otra fiscal fue negativo, y hay que admitirlo, ¿no? Cuando te abren las puertas y se puede trabajar juntos. Entonces, es ahí donde decimos, si está el legislativo, ¿por qué no se han homologado estas violencias? La violencia laboral no se ha homologado, la violencia educativa y muchas otras violencias más. Sí, muy buenos días. Primero que nada, igualmente muchas gracias por esta invitación de participar en este foro con personas además conocedoras del tema. Creo que el intercambio de ideas siempre van a contribuir para que las cosas mejoren. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Quienes tenemos hoy responsabilidades públicas lo tenemos muy claro y estamos ocupados en el tema que hoy nos ocupa en este foro, y por eso agradezco esa oportunidad que nos dan de compartir esta mesa. La primera pregunta nos plantea que cuál es la raíz del problema de la violencia contra la mujer en el estado de Yucatán. Yo creo que es un tema complejo que tiene que ver con mucho de lo que dice la profesora Adelaida, y que yo diría que el origen de esta problemática radica en la misma sociedad y fundamentalmente en las familias. Creo que poco a poco, y no solo a lo mejor hablando de Yucatán, hablando a nivel nacional, se han estado perdiendo a lo mejor muchos de los valores que antiguamente se tenían desde las familias sobre la educación de los hijos, la forma de tratar a los hijos e inclusive la gran desintegración familiar que existe hoy en Yucatán. Y que la violencia se va transmitiendo precisamente de familias, cuando el origen muchas veces, los feminicidas vienen de familias desunidas, de familias donde sufrieron violencia. Y es ahí donde debemos de enfocar mucho las baterías para ir tratando de erradicar esta violencia contra la mujer en Yucatán. Si bien es cierto, en los últimos meses ha habido un incremento indudable e innegable, como se ha publicado, de esta problemática, creo que estamos ocupados en atenderlo. Pero no solo el problema radica únicamente en la familia, para mí que por allá pudiera estar el origen, ¿no? De trabajar mucho, por un lado de la sociedad, pero también de las instituciones, quienes tenemos la responsabilidad de alguna manera, cada uno haciendo la parte que le corresponde en las políticas públicas para ir fortaleciendo los derechos de la mujer y las medidas que protejan a las mujeres contra la violencia. Hay que estar desde ir adecuando las legislaciones para crear esos supuestos que garanticen a las mujeres vivir libre de violencia, que si bien es cierto, por decreto no vamos a abatir la problemática, pero sí va a ayudar muchísimo el trabajo que se puede hacer desde el ámbito legislativo, desde el ámbito de las políticas públicas, de las instituciones encargadas en algunas partes de ello, para ir contrarrestando y erradicando la violencia contra la mujer. Y ahí, por lo que corresponde a la institución que representa, hemos hecho esfuerzos muy grandes con los recursos que tenemos para tratar de cumplir con lo que nos manda la ley. Nosotros somos una institución de procuración de justicia que actuamos o debemos de actuar ante la comisión de delitos, perseguir el delito, castigar a los delincuentes. Y eso lo tratamos de hacer no solo en el caso particular de las mujeres, sino en general de los delitos que se cometen en el Estado.
Y es así que hemos emprendido políticas que nos ayuden a hacer esa labor, como la expedición del protocolo para la investigación del feminicidio, que nos ha ayudado muchísimo a establecer dinámicas de trabajo y de actuación, tanto ministerial como policial y pericial, que nos permitan hacer más eficiente el trabajo de procuración de justicia en el tema del feminicidio en concreto, que es uno de los delitos que más lastiman a la sociedad. Es un problema en el que todos tenemos que intervenir, sociedad y gobierno. Creo que es fundamental que trabajemos más que nunca de la mano en este tema, que podamos escuchar a las organizaciones sociales que tienen experiencia en ello, y eso fue lo que hicimos al expedir el protocolo, para que juntos podamos tratar de ir erradicando esta problemática que considero en Yucatán no es tan grave en otros estados, pero no tenemos que esperar que sea como en otros estados para poder tomar medidas. Y qué bueno que se están haciendo ahora, que hay estas alertas, estas llamadas que se están haciendo a que podamos trabajar juntos para poder ir contrarrestando esta problemática, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que nos queda todavía mucho por hacer, y en eso hay una disposición total para trabajar unidos en este tema. Creo que eso no. ¿Qué tal? Buenos días. También agradecer mucho la invitación que nos hacen como Yucatán Feminicida a esta mesa. Y bueno, de esta primera pregunta sobre la raíz, en consonancia con algunas respuestas del fiscal, con lo que comenta Adelaida, particularmente creo que la violencia de género en contra de las mujeres, podríamos decir que si tiene una raíz, que es una forma unilateral de verla, unicausal también, pues tiene su raíz en el sistema patriarcal, en el machismo, y esto significa hasta la fecha que, y me parece importante decirlo, que todos los hombres en algún momento, hasta la fecha, hemos cometido actos de violencia en distintos niveles, en distintas dimensiones en contra de las mujeres. Entonces, cuando el fiscal comenta que se habla de un problema de la sociedad, se habla de un problema, Yucatán particularmente, en un problema familiar, ¿no? Que se dice que la violencia está más dentro de los hogares que en las calles, como en otros estados, a diferencia de otros estados quizás. Si bien es cierto que la violencia es un problema complejo, también me parece fundamental decir que la violencia contra las mujeres es un problema sistémico y estructural. Y esto necesariamente tenemos que poderlo entender, tenemos que poderlo comprender actualmente como un problema histórico, como un problema que venimos arrastrando y que venimos reproduciendo a través de los años y a través de los gobiernos también. Y en este mismo sentido de un problema sistémico y un problema estructural, definitivamente pues entran distintos actores como son los medios de comunicación, como es la sociedad civil y como finalmente son los tres poderes de gobierno y los funcionarias que ocupan puestos. También me parece importante comentar que en esta búsqueda de encontrar una raíz particular en Yucatán, pues creo que el machismo es igual aquí, que es como lo es en el resto del país o como lo es en otros países. Se trata de una violencia justificada en esta supremacía de los hombres y en esta idea y cultura que nos permite a los hombres, que propicia que los hombres nos sintamos dueños de diversas maneras de las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que, y para concluir esta pregunta, diría dos cosas. La primera, una buena parte de la raíz del problema de violencia contra las mujeres es el gobierno. O sea, es el gobierno a través de la política pública que implementa o que no implementa y de los cómo de esta implementación, por una parte. Y por otra parte también me parece muy importante que la violencia contra las mujeres hoy es un problema visible, porque sí, hemos tenido feminicidios mucho más concurrentes de lo que habían sido en otros años, en años pasados, y en este mismo son de dialogar entre sociedad civil y gobierno. En 2016, Yucatán Feminicida, con otras organizaciones, ni una más, Adelaida,
integramos un informe sobre el estado del feminicidio en Yucatán, un estudio de 2008-2016 sobre muertes violentas de mujeres que pudieron haber sido catalogadas como feminicidios. Entonces, me parece que la raíz siempre es una cuestión histórica. Sería todo. Gracias, Pablo. A ustedes. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco, igual que a mis compañeros, la invitación que amablemente nos hicieron para estar aquí al Diario de Yucatán, y aprovecho para reiterarles todo nuestro respeto a los que nos acompañan en esta mesa, reconociéndolos como luchadores sociales, Adelaida, Pablo y desde luego al fiscal, también reiterarnos todo nuestro respeto por el trabajo que vienen realizando, ¿no? Y ante esta pregunta de cuál es la raíz de la problemática de violencia contra la mujer en Yucatán, nosotros consideramos que es una problemática debida en gran medida cultural. Es una problemática cultural derivada de la discriminación que ha sufrido históricamente la mujer, relegándola en la mayoría de los casos al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos, al cuidado de los adultos mayores de la familia. Se ha limitado su educación y su valor como ser humano inferior al hombre. Asimismo, también hay que reconocer que la problemática de la violencia es transversal, de la mujer es transversal en todas las áreas y en todas las disciplinas. La violencia hacia la mujer es una forma de violencia de género y que se refleja de varias formas, no solamente a través de la violencia física, sino también a través de la violencia psicológica, de la violencia económica, de la violencia sexual, de la violencia social y de la violencia obstétrica, por mencionar algunas formas de violencia. Y es que la violencia que involucra muertes de mujeres no solamente es consecuencia de la violencia física a la que se enfrentan, sino también a la violencia obstétrica, que muchas veces parece pasar desapercibida, que también es una forma de violencia de género y que ha cobrado la vida de mujeres en nuestro estado. Y es que ante este tipo de violencias, como organismo público de derechos humanos, hemos emitido durante el 2016 y 2017 7 recomendaciones, 6 específicas por violencia de género y una general a la Secretaría de Salud, con motivo de las muertes por negligencias médicas, de la cual fue aceptada por la Secretaría de Salud, y hoy en Yucatán se construye un hospital materno-infantil que sin duda ayudará a mujeres a garantizarles su derecho a la salud y, por supuesto, su derecho a la vida. Asimismo, de estas 6 recomendaciones específicas en materia de género, no solamente han sido a la Secretaría de Salud, sino también han sido a la Secretaría de Seguridad Pública, al presidente municipal de Citas y a la Policía Municipal de Tecash, por presuntamente, violaciones de género. Estas pueden ser consultadas en nuestra página en internet. Por lo que, ante las graves y la situación de violencia que se enfrenta la mujer, consideramos, en suma, que la raíz de la problemática es cultural, debido a que la sociedad está construida a partir de la base que la mujer tiene un rol inferior al hombre. Es decir, la sociedad está construida en estereotipos de desigualdad de género. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Perdón, una precisión a los compañeros de comunicación. Bueno, en este momento cortamos la transmisión en vivo del foro. Como está planteada, da por hecho algo, pero la pregunta es, ¿hay renuencia de la autoridad al declarar una alerta de género en Yucatán? Es decir, ha habido voces de que se debe declarar una alerta de género. ¿Hay renuencia? Si hay renuncia, ¿por qué? ¿Y qué significaría en los hechos que se declarara una alerta de género en Yucatán? Más o menos hemos publicado nosotros algunas cosas puestas desde ustedes, pero ¿qué significaría que se declara una alerta de género? ¿En qué se traduciría para efectos de protección de las mujeres? Bueno, en esta segunda, fiscal, si es tan amable. Sí, claro. Definitivamente, hasta hace algunos días, efectivamente, salió a la luz pública la solicitud de algunas organizaciones de la sociedad civil de solicitar esta alerta de género, que es un procedimiento que existe ante la Secretaría de Gobernación y un consejo que lo tramita, dado los últimos acontecimientos sobre violencia contra la mujer y particularmente lo que ha detonado los feminicidios que se han dado este año en el estado de Yucatán. Y en ese sentido, el gobierno del estado ha fijado su postura muy claramente. No hay renuencia, al contrario, se ha dicho
que se ve con buenos ojos esta propuesta de la sociedad civil e inclusive hay el ofrecimiento de acompañar esta solicitud para que todo lo que corresponda hacer al gobierno de información, de intercambio de ideas o de participación directa si fuera necesario, están en la mejor voluntad de hacerlo. Porque creemos que este tipo de acciones, que cualquier tipo de estrategia, de programa de acción en favor de la mujer siempre va a ser beneficioso. Va a ser cualquier medida que se tome para proteger los derechos de la mujer será bienvenida al Estado y como gobierno. Y en ese sentido, pues está trabajando para proporcionar lo que se requiera en esta etapa. Es un procedimiento que marca la propia ley general y que tiene que ver con un primer paso, con un equipo, formar un equipo de trabajo que creo que ya está integrado y que está recabando información, está recabando opiniones, para que en su momento presente un informe con ciertas observaciones o lo que considere ese grupo de trabajo en su momento y en su caso, para que luego pues el Ejecutivo de la entidad federativa pues tome las medidas también que corresponden. Es un procedimiento que se está siguiendo y en ese sentido hay la disposición del gobierno de colaborar y de acompañar inclusive la propia solicitud y de proporcionar lo que sea necesario para que así fuera, ¿no? Entonces en ese sentido no hay renuencia definitivamente. Creemos que además, si bien hoy hay violencia de género en Yucatán, indudablemente, particularmente con el feminicidio de los 7 que se han dado este año, yo no soy, más bien soy de la idea de que no hay que esperar que ocurra más. Yo creo que hasta con la muerte de una sola mujer es suficiente para tomar medidas y hacer algo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, como le decía un momento, y quisiera ampliar un poquito, en perseguir el delito y buscar el castigo. Pero también estamos muy claros de que ningún castigo, por muy grande que sea, va a devolver la vida a una mujer. Ningún castigo de una sentencia va a devolver a una madre de familia con sus hijos o a una hija con sus padres. Por eso creemos que es importante que todo lo que se haga para beneficio del fortalecimiento de las políticas públicas y en concreto de los derechos de las mujeres para protegerlas será siempre bienvenido. Y por eso estamos en la mejor disposición de acompañar en este tema de la solicitud que se ha hecho, porque en cuanto a la pregunta que hacía, ¿qué trae como consecuencia una alerta de género? Es que a través del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional, se pueda indicar al Estado, en caso de que procediese la alerta, de las medidas a tomar en cuanto a políticas públicas, inclusive de reformas legislativas si lo tuviera que hacer, de crear instancias específicas, como ha sucedido en algunos otros estados, ¿no? Tomar una serie de medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las mujeres de alguna manera. Y eso después del proceso que se tiene que llevar a cabo y en el caso de que la alerta de género fuera procedente, ¿no? Y reiterar nada más en ese sentido de que como gobierno estamos en la mejor disposición de colaborar en este tema. Bueno, de la primera pregunta de si existe o no renuencia frente a este tema de la solicitud de alerta de género y frente al procedimiento de la alerta de género. La renuencia, pienso, me parece importante matizarla en voluntad y en capacidades. Creo que por ahí puede haber una lectura sobre la postura de un Estado frente a un proceso emergente, ¿no? Y urgente. Y en este sentido, me parece importante como sí matizar que si bien, y es cierto, como dice el fiscal, hemos obtenido respuestas y se han visto en los medios también una respuesta positiva por parte de funcionarias y funcionarios, porque finalmente lo que la alerta de género busca, lo que la alerta de género propicia es que el Estado tome medidas emergentes frente a una situación de violencia sistémica. Y si bien, por supuesto que ha habido respuestas, también, e insisto con la perspectiva histórica y los datos pasados, ha habido errores y ha habido omisiones a lo largo del camino de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, por supuesto que es benéfico tanto para las mujeres en sí como para la sociedad civil y para el propio gobierno
que este proceso de alerta de género lo llevemos de la mano. Y llevarlo de la mano es podernos escuchar, llevarlo de la mano es poder tener mesas de trabajo para plantear pues tanto las acciones como los métodos para evaluar estas acciones, generar los indicadores, también de evaluación. Pero si solicitamos la alerta de género, y esto se cruza coincidentemente con que en el momento en que en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, se estaba entregando el documento de solicitud, unas horas después sucede un feminicidio. Entonces, si bien una de las violencias en las que se justifica la solicitud de alerta de género para Yucatán es la violencia feminicida, y finalmente los feminicidios, también se está solicitando por delitos y por violencia física y violencia sexual en contra de las mujeres, y esto es fundamental. No podemos entender, no debemos comprender el feminicidio como una cuestión que sucede de una forma fortuita. Es una cadena de violencia, es un circuito, un sistema de violencia que antes había golpes, que había violencia económica, que había violencia, también en muchos casos violencia institucional. Entonces, la alerta de género, y ahí me parece importante precisarlo, la estamos solicitando por violencia física, violencia sexual y violencia feminicida. Y la tercera pregunta, y bueno, creo que para concluir y no pasarme del tiempo, finalmente lo que se espera de esta solicitud de alerta es que este proceso pueda de alguna manera motorizar los mecanismos que se requieren, y parte de esos mecanismos que se requieren también tiene que ser una revisión crítica, y esperemos que las recomendaciones que se integran a nivel federal incluyan esto, se espera que se incluyan, una revisión crítica del marco legislativo de Yucatán frente a violencia contra las mujeres, por una parte, y por otra parte también algo crucial que es porque hablábamos de la renuencia como voluntad, pero también de las capacidades, porque hay institutos, hay algunos puestos en diversas partes del funcionariado que no tienen el perfil necesario para atender la violencia contra las mujeres, ¿no? Por ahí. Bueno, en cuanto a si existe renuencia por parte de las autoridades a decretar la alerta de género en Yucatán, nosotros consideramos que más que renuencia, consideramos que existe principalmente un desconocimiento general sobre el tema y sobre las implicaciones que conlleva una alerta de género. El decretar una alerta de género implica también el ejercicio de recursos públicos y acciones concretas por parte del Estado para incidir de manera eficiente en la atención y en la erradicación de esta problemática, por lo que resulta importante conocer con toda certeza dónde centrar esos esfuerzos territorialmente para que verdaderamente sean eficaces y eficientes y se combata la problemática. Hay que recordar también que en cualquier contexto de violencia, los más perjudicados, los que más sufren, son los grupos en situación de vulnerabilidad: las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas del pueblo maya, entre otros. Por eso consideramos que no debe de existir esta renuencia por parte de nadie, porque son trabajos y esfuerzos que se hacen en beneficios de la ciudadanía. Realizar acciones de prevención, de atención y de sanción a cualquier tipo de violencia son obligaciones del Estado y son tareas fundamentales también del combate a la violencia de género, que es el que hoy nos ocupa. Como organismo público defensor de derechos humanos, realizamos diversas actividades y acciones en materia de prevención de la violencia, y no solamente trabajamos, sino que también nos sumamos a los esfuerzos que realizan y reconocemos el trabajo que realizan las organizaciones civiles en este tema. Pero también hay que decir que la alerta de género, si bien va a generar beneficios en las políticas públicas y va a generar beneficios en la prevención de la violencia, por sí sola no va a resolver la problemática si como ciudadanos no reconocemos que también somos sujetos de responsabilidades. Tenemos derechos, pero muchas veces olvidamos nuestras responsabilidades. Y en la lucha por la consecución de nuestros derechos, a veces olvidamos respetar los derechos de los demás. Por eso tiene que ser un trabajo conjunto, no decir que el gobierno lo va a resolver por nosotros. El gobierno tiene que hacer lo suyo, tiene sus obligaciones constitucionales. Si no las está cumpliendo, hay que velar para que las cumpla, hay que hacer que las cumpla. Pero también como ciudadanos no podemos nosotros
delegar esa responsabilidad solo al Estado. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades que como ciudadanos también tenemos con los demás. Y una de esas responsabilidades es la de tenemos el derecho a una vida libre de violencia, pero también tenemos la responsabilidad de no generar violencia hacia los demás, particularmente, como hemos dicho, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, ¿hay renuencia o no hay renuencia? Hemos acompañado como observatorio a nivel nacional casos. Me recuerdo la renuncia que hubo en el Estado de México cuando el actual presidente de la República pedimos que se decrete por el alto índice de mujeres asesinadas. Y no se hizo por cuestiones políticas, por cuestiones de imagen, porque la persona se iba de candidata a la presidencia. Se manejó como algo político, ¿no? A 5 años de eso están apareciendo los cuerpos de todas las jovencitas asesinadas en el Río de los Remedios. No se decretó la alerta. Así podríamos hablar de Guadalajara, podríamos hablar de Chiapas, podríamos hablar de los estados donde hay una incidencia mayor. ¿Qué pasa en Yucatán? Por supuesto que decretar la alerta de género no le conviene a ningún gobernador, menos al del estado de Yucatán. O sea, estamos catalogados como un estado pacífico, uno de los segundos, el segundo lugar en que no hay violencia, que es seguro para vivir. Estamos viéndolo como una cuestión política y una cuestión de imagen. Si ustedes miden los tiempos en lo que ya se integró esta comisión, que va a ser una investigación que va a durar aproximadamente entre 6 y 8 meses, estamos hablando de que esta alerta se va a decidir si se decreta o no se decreta en tiempos electorales. Entonces, nosotras, a mí me gustaría mucho ser optimista. Si es cierto que ha habido una apertura, el señor secretario de Gobierno nos invitó, estamos trabajando, vamos a proponer acciones, vamos a trabajar juntos en lo que va la investigación, pero yo pensaría que va a ser muy difícil que esta alerta de género se decrete, ¿sí? Va a ser muy difícil porque vienen tiempos políticos, por la cuestión de imagen. No me voy tanto a la cuestión de egresos y a la cuestión presupuestal, sino en los momentos que vamos a vivir. ¿A qué partido, a qué gobierno le conviene que en ese momento se decrete una alerta para el Estado, ¿no? Un Estado tan seguro? Y cuando hablamos de alerta, que ya mencionó también Pablo, ¿qué queremos las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué nos vimos obligadas a solicitar esta alerta, que en un primer momento fue únicamente por delitos sexuales? Yucatán ocupa uno de los 5 primeros lugares con Campeche y Quintana Roo en abuso infantil y en violaciones a niñas, ¿sí? Por un momento nos íbamos a ir solamente por el abuso sexual, que por cierto ustedes saben que no es un delito grave en Yucatán. Las diputadas así lo aprobaron. De la misma manera, toda esta homologación que no se ha dado y que impide tantas cosas, todas estas violaciones, de 100 violaciones, se denuncian el 40. Una niña recibe respuesta, tal vez justicia. Muchos se quedan completamente impunes y lo decimos por los casos que manejamos, ¿no? De años atrás. Entonces, es difícil que se decrete la alerta de género. Estamos confiando que mínimamente, ¿sí?, con esta apertura del gobierno del Estado, se puedan visibilizar lo que no se ha hecho, se puedan leer las leyes, se pueda dar un arranque a esto que está dormido desde el 2008, precisamente por personas que deben hacerlo, como es un Instituto para la Igualdad de Género, que absolutamente no hay convenios, no hay sistema, no hay plan, no hay comités, no hay nada. Entonces, es buena esta relación, es buena esta aceptación para toda esta investigación que se va a hacer. Por supuesto, confiamos que ahora sí el legislativo pueda hacer su trabajo a 8 años, casi 9, de que se decretan nuevas violencias, sobre todo la violencia institucional. No es posible que una mujer llegue a la fiscalía con la retina desprendida y le diga, no te puedo tomar la denuncia acá porque perteneces a Canasim, ¿no? O sea, esa parte del sistema donde deben estar todas las dependencias, no solamente mandar a gente de bajo nivel que no pueda aprobar nada ni avanzar nada, ¿no? Pero creo que la renuncia va por lo político.